a este culto y lo vamos a hacer como siempre poniendo nuestra mirada y nuestros corazones en la palabra del Señor, en la voz de Dios, en lo que Él tiene que decirnos. Y vamos a estar viendo en esta mañana el primer capítulo del libro de Josué. El primer capítulo del libro de Josué, lo que vamos a estar mirando, simplemente algunas pinceladas, algunas cosas importantes en esta época, ¿verdad? Que como viene siendo habitual, es una fecha señalada, es una fecha de cambio, ¿verdad? Y en las fechas de cambio, en las fechas señaladas, solemos hacer o nos dicen que hay que hacer una retrospectiva, ¿no? Hay que mirar hacia atrás y hay que ver también lo que viene en el futuro, lo que el Señor prepara para nosotros en este 2025. Y en estas etapas o en estos momentos de cambio, pues conviene recordar algunos principios básicos, algunas cosas absolutamente esenciales, así que no voy a ser nada creativo, no voy a ser nada original, pero no importa ser original, importa que la palabra de Dios nos hable y nos establezca el marco por el cual vamos a tener que andar este 2025 todos nosotros. Así que el libro de Josué es un libro también que marca un cambio, ¿verdad? Hay un cambio en este sentido. Quizás podríamos decir un doble cambio. Ellos están fuera de la tierra prometida y en su 2025, en su año nuevo, van a entrar a la tierra prometida. Y esto implica un montón de cambios en su vida, en cómo tienen que vivir, cómo tienen que andar, cómo tienen que organizarse y qué es lo que tienen que hacer. Pero además hay otro cambio importante, que es el cambio de liderazgo. Y este es otro momento absolutamente clave en la vida de Israel, porque el gran líder, ¿no? Aquel Moisés que los había liderado y que era siervo del Señor, pues había fallecido. Y ahora le tocaba a un joven, Josué, pues liderar este cambio. Así que etapa de cambios, momento de cambio también que nosotros vivimos durante este año. Vamos a ver lo que Dios dice a Josué y también lo que Dios nos dice a nosotros para este día y para este año. Vamos a leer el texto. Josué capítulo 1 dice: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, y a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, que está hacia la puesta del sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvías de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley, esta Torá, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te cobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo, diciendo: pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo, diciendo: preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Y a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué dijo: recordad la palabra que Moisés, siervo del Señor, os dio, diciendo: el Señor vuestro Dios os da reposo y os dará esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestro ganado permanecerán en la tierra que Moisés os dio al otro lado del Jordán. Pero vosotros, todos los valientes guerreros, pasaréis en orden de batalla delante de vuestros hermanos y los ayudaréis, hasta que el Señor dé reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Y ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Entonces volveréis a vuestra tierra y poseeréis
lo que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Y ellos respondieron a Josué diciendo: haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Hasta aquí la palabra del Señor y vamos ahora a pedir su bendición en esta mañana. Señor y Padre, una vez más, Señor, nos acercamos a ti absolutamente conscientes de nuestra indignidad y de nuestra necesidad, de tu gracia, de tu perdón, de tu voz en nuestras vidas. Señor, te suplicamos, Señor, que nos hables, te suplicamos que nos des a entender este texto. Necesitamos de tu voz y de tu palabra para caminar haciendo lo que a ti te agrada en este día y en el próximo año que tenemos por delante. Así que volvemos nuestras miradas y nuestro rostro hacia ti y te pedimos, Señor, que hagas tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay muchas cosas en este texto, solo vamos a hablar de algunas de ellas. Seguramente vais a echar de menos muchas otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, creo que podemos establecer algunas cuestiones importantes que hay en este texto. En primer lugar, y antes de pasar al texto en sí, algunos apuntes interesantes, y es que este primer capítulo, en especial los primeros 9 versículos, hunden sus referencias en el libro de Deuteronomio. Así que hay una continuidad entre el Pentateuco y especialmente con Deuteronomio y con el libro de Josué. Así que este libro se debe leer a la luz de todo lo que Dios ya ha hablado en el Pentateuco. Es importante porque en el primer capítulo hay una estructura de referencias que en la primera sección se refiere a Deuteronomio. En la sección de en medio va a hacer referencia a números. Cuando distribuye la tierra, eso están números y algunos textos más. Y va a acabar el primer capítulo haciendo una referencia a Deuteronomio. Esto es interesante porque todo el libro de Josué se va a estructurar de la misma manera. Los primeros capítulos van a hablar de Deuteronomio, si no recuerdo mal son los primeros 12, pero ahora lo hago de memoria. Después hay una sección central que va a estar haciendo referencia a números, creo que del 12 al 19, y la última sección vuelve a hacer referencia a Deuteronomio. Así que el primer capítulo sirve para estructurar todo el libro de Josué, y todo el libro de Josué es un cumplimiento de todo lo que Dios ha hablado por medio de Moisés a Israel. Así que bajo esta luz, bajo esta premisa, hemos de recordar cada uno de estos textos. Algunas cuestiones importantes. En primer lugar, nos habla del liderazgo. Y hay algo interesante que dice: sucedió después de la muerte de Moisés. Y aquí ya debemos de pararnos y recordar algo que todos los seres humanos tenemos que luchar y tenemos que enfrentar: la muerte. Este es el tema, ¿verdad? Desde Génesis capítulo 3, que se introduce la muerte, ¿os acordáis? Después en el capítulo 5 de Génesis, y murió, y vivió, y engendró, y murió, y vivió, y engendró. Y todas las genealogías pues tienen este final, ¿verdad? La muerte. Así que esto es lo que ocurre aquí. Una vez más nos enfrentamos con la triste realidad de que las personas mueren. Y sobre todo personas tan maravillosas, tan importantes, tan vitales como lo era Moisés para el pueblo. ¿Qué va a hacer ahora este pueblo sin aquel que Dios había levantado como profeta, sin aquel que les había bajado las leyes en sus manos, sin aquel que había intercedido por ellos en el momento de mayor rebelión y apostasía después de haber sido liberados de Egipto? ¿Qué van a hacer sin una persona con los dones, con el ministerio, con el servicio que tenía Moisés? Así que es un momento muy duro y muy crítico para todo el pueblo de Israel. Y es por eso que es tan importante recordar lo siguiente, que es algo que se repite en los primeros 9 versículos en cada etapa distinta, que ellos van a entrar a la tierra que Dios juró que daría a sus padres.
Así que el cumplimiento de todo lo que Dios quiere hacer con su pueblo no depende de una persona, por muy maravillosa e importante que fuese como Moisés, sino depende de las promesas que Dios ha hecho al pueblo. Y es por eso que vez tras vez el texto nos va a darnos la vuelta y recordar todo lo que ha sucedido y ese pacto que Dios ha establecido con Moisés, con el pueblo de Israel, pero el pacto que Dios estableció con Abraham previamente. Porque nos hemos de retroceder hasta Abraham para recordar que lo que está sucediendo en estos momentos, lo que Dios le dice a Josué que tiene que hacer y distribuir la tierra, es lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 15, que le iba a dar toda esta gran extensión del río Éufrates hasta el río Grande, al mar por el otro lado y el desierto por el otro. Así que qué importante, ¿verdad? Porque las personas mueren, las personas desaparecen o las personas fracasan. Hay otro dato importante en todo este capítulo 1 y es el tema de la rebelión de los líderes. Los líderes pecan y Moisés muere sin entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque pecó. Así que no podemos poner la confianza simplemente en seres humanos mortales y pecadores que necesitan la misma gracia que cada uno de nosotros. Pero hay otra referencia más sutil al final del capítulo 1 que es a Aarón. No sale su nombre, por eso es muy sutil. Pero dice el versículo 18, cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras, en todo lo que le mandes se le dará muerte. Aarón murió por su rebelión y el verbo usado aquí de rebelión en hebreo es el mismo que sale en la rebelión de Aarón. Como digo, es algo muy sutil, ¿vale? Si no lo vemos no pasa nada, pero es interesante que los dos siervos a los que se hace referencia del Señor han muerto por rebelión y por el pecado. Y es muy necesario recordar y que Josué recuerde que toda su vida y todo lo que está aconteciendo es única y exclusivamente por la gracia del Señor, su amor que los saca de la tierra de Egipto, los constituye como su pueblo y los lleva a la tierra prometida. Así que ¿en qué va a confiar este pueblo? ¿En un nuevo líder? Bueno, van a tener que obedecer a un nuevo líder. Pero su confianza no puede estar nunca en el líder, en un ser humano. Tiene que estar en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho. Eso es lo único que vale, lo único que está firme y lo único que se establece como absolutamente seguro para la vida de su pueblo. Importante ver este aspecto acerca de la vida de Israel. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que Dios ya había dicho. Simplemente obedecer, creer y seguir todas las estipulaciones que Dios ha dado. Ahora, Dios avisa a Josué de que Moisés ya ha muerto y es en este mismo momento que le dice a Josué todas las indicaciones. Le dice qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y cuándo debe hacerlo. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora, pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado tal como dije a Moisés. Ahora, en primer lugar, ¿quién es Josué? Bueno, Josué es el nuevo líder que aquí establece y que Dios escoge, pero ¿qué características tiene? Bueno, al menos me gustaría destacar dos. La primera es que se nos dice en Números que Josué era un hombre lleno del Espíritu Santo. Así que ya Dios escoge a alguien que en él estaba su espíritu. Y en segundo lugar, Josué es un siervo que ha estado viendo todo lo que Moisés ha hecho. Ha acompañado a Josué, al menos aparece en el texto, desde antes de llegar al Sinaí, en la batalla en Refidim, cuando les atacan por detrás los amalecitas. Ahí ya aparece Josué por primera vez. Así que vemos que era un líder destacado, alguien a quien respetaban todos los demás, y es alguien que estuvo de manera constante viendo cómo era el liderazgo con Moisés. Así que no era
alguien que acababa de cumplir 18, no era alguien que le venía todo de nuevo, era alguien que tenía mucha experiencia. Y es por eso que las palabras que Dios le va a decir, le repite hasta en 3 ocasiones, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, esfuerzo y valentía son especialmente indicadas. Alguno puede pensar, bueno, eso es porque Josué era un poco tímido, era poca cosa. Bueno, quizás sí, pero Josué conoce qué requiere el ministerio y el servicio al Señor. Y ni mucho menos el servicio al Señor es algo fácil, ni para Josué, ni para los líderes, ni para nadie que siga al Señor allí donde le haya puesto. Y es por eso que necesita hasta 3 afirmaciones. ¿Os acordáis? 3 afirmaciones tuvo también Pedro con Jesús para restaurarlo, para que sirviese en su obra. Lo mismo necesita Josué, 3 afirmaciones porque el ministerio es muy difícil. Él ha visto cómo este pueblo al cual tiene que liderar ahora se rebeló contra Moisés en numerosas ocasiones. Ha sido testigo de cómo Moisés deseaba morirse porque no podía más. ¿Alguno de vosotros ha deseado morirse en algún momento? Pues entonces estáis cerca de la experiencia de Moisés en el ministerio. Así que el ministerio tiene dificultades externas, va a tener que estar liderando y luchando contra enemigos que no aman a Dios y que lo quieren destruir, pero también va a tener luchas internas que van a hacer que su alma sea angustiada, triste y difícil. Quizás es más fácil entender que los que no aman a Dios te persigan, te quieran hacer daño, pero es más difícil entender que aquellos que van contigo en el camino a veces te den la espalda y te critiquen por seguir al Señor. Y eso produce también mucho sufrimiento, ¿verdad? Así que podemos aprender de Josué esta misma realidad. Tenemos enemigos externos en nuestra vida, en el ministerio que el Señor nos haya puesto y en el llamado que Dios nos haya hecho, pero a veces lo que más nos va a costar es que los que caminan con nosotros, los que aman y temen al Señor, a veces sean los que más daño nos hagan. Así que Josué no lo tenía fácil y Josué sabía que no lo iba a tener fácil. Además es interesante porque le dice, ¿cuándo? Pues ahora. Es muy sencillo. ¿Cuándo tienes que hacerlo? Ahora. Así que muchas veces el ministerio, aunque hay tiempos de reflexionar, de meditar, de curar el dolor, a veces el ministerio requiere la acción inmediata, simplemente porque el Señor así lo ordena. Y además establece el cómo. Josué tiene que hacer 2 cosas. Todo lo que pise la planta de su pie. Por lo tanto, ya le está indicando el Señor que no va a ser llegar a la tierra prometida y que todos se caigan y se vayan corriendo. No, va a tener que caminar por los límites que le ha establecido pie tras pie, tras pie, tras pie, un paso, otro paso, otro paso, otro paso, hasta que rodee y hasta que conquiste todo aquello que Dios le ha dado. No va a ser inmediato. La promesa de Dios está asegurada, la tierra es suya, pero va a tener que pelearla. Va a tener que luchar, va a tener que hacer algo. No es simplemente sentarse y esperar que todos caigan. Dios lo puede hacer y Dios lo hizo con Egipto, pero ahora no lo va a hacer así, sino que va a ser una conquista larga, compleja, difícil, y vamos a ver que van a aparecer muchas circunstancias que no estaban contempladas y que Josué va a necesitar de la palabra de Dios y de la sabiduría divina para afrontarlas en su voluntad. Así que Josué, como líder escogido, también ha de entender eso. Las cosas normalmente en la vida de la fe no se consiguen así. No dices, ala, ya está. Tengo que tener fe, pues mucha fe, y ya está. Y a seguir. Requiere esfuerzo, disciplina, diligencia, sabiduría, saber llevar los fracasos, degustar muchas veces la derrota y volverse a levantar para seguir obedeciendo al Señor. Muy bien, así que hemos visto cómo
le indica lo que tiene que hacer, que es pasar y liderar a todo el pueblo, cuándo lo tiene que hacer, que es en ese mismo momento, cómo va a tener que hacerlo, que tiene que andar, pero hay otro cómo, hay otra parte fundamental en esta conquista de la tierra. Una es que va a tener que ir andando, pero hay otro dato importante, y es que versículos 7 y 8 dice: solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quieras que vayas. Versículo 8, este libro de la ley, esta Torá, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito. Así que el éxito en la misión depende de la obediencia de Josué. No porque Dios no pueda cumplir sus propósitos, pero ¿qué es lo que tiene que hacer Josué para que todo vaya bien y salga como Dios tiene planeado? Pues tiene que conocer las Escrituras, pero no solo conocerlas, sino meditar en ellas. Es importante que conozca no solo las promesas de Dios, no solo toda la ley de Moisés que estipula cómo van a tener que vivir allí, sino que tiene que meditar en ellas y reflexionar cómo se tienen que aplicar en el día a día. Qué cosa, ¿verdad? No tiene que montar un gran ejército, Josué, para conseguir la conquista. No tiene que hacer una gran estrategia. No tienen que planear nada. Lo que tiene que hacer para tener éxito es obedecer a Dios. ¿No os llama la atención? ¿No os sorprende? No, para tener éxito en esta vida lo que tienes que hacer es tener muchos títulos y estudiar mucho y esforzarte un montón y vas a ser lo que tú te esfuerces y lo que tú consigas, eso vas a ser. Pues este mensaje no está aquí, ¿verdad? Es todo lo contrario. Lo único que tienes que hacer en la vida es obedecer a Dios. Y Dios te va a bendecir. Y Dios va a estar contigo. Y la presencia de Dios va a estar a tu lado. ¿Os habéis dado cuenta en el texto cuántas veces le dice: yo voy a estar contigo? No te dejaré, no te abandonaré. ¿Cómo experimentamos la presencia de Dios como creyentes? Pues en la obediencia, no en la desobediencia, no en la incredulidad. ¿Sientes lejos a Dios? ¿Cómo vas a experimentar este año, el 2025? ¿Puedes experimentar más a Dios en este 2025? Sí, ¿cuál es la manera? Obedeciendo la palabra del Señor. ¿Y cómo lo vas a obedecer si no la conoces? Si no llena tu boca y si no reflexionas en ella. Podemos pensar en muchos proyectos y en muchas estrategias. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pero si no conocemos al Dios de la palabra, a través de su palabra, no vamos a saber qué hacer. Cuando te pongas algún reto para este año, eso es que dice que siempre fallamos, ¿verdad? A lo mejor sería bueno considerar esto. Durante este año 2025 me voy a proponer conocer la palabra de Dios. Meditar en ella. Pedirle a Dios que abra mi entendimiento, que me dé sabiduría, que me dé conocimiento, que me guíe a través de ella. Y quizás en este año 2025 podamos experimentar la presencia de Dios como nunca antes. ¿Os acordáis? Creo que no, porque ya hace mucho. Pero cuando hablábamos de Deuteronomio y hablábamos de Éxodo, hablábamos de la presencia de Dios, cuán importante es en el texto, ¿verdad? La presencia de Dios, si Dios no va con Israel, si Dios no va en medio de su pueblo, cuando peca el pueblo, Moisés le dice que no quiere saber nada de Dios si Dios no está en medio de ellos con su presencia. Y el templo, el tabernáculo, el lugar santísimo, es la presencia de Dios caminando con ellos. Es la parte fundamental de todo el pueblo. Y llegamos aquí, ¿y cómo tiene Dios, cómo Josué va a experimentar esa presencia? Por medio de la obediencia. ¿Cómo como iglesia y como creyentes vamos a experimentar a Dios en este 2025? Si no conocemos y meditamos y ponemos nuestros corazones para obedecer la palabra de Dios. Quizás experimentamos muy poco del poder de Dios y del Espíritu Santo porque pasamos muy poco tiempo llenándonos de aquel que tiene la capacidad
de darnos su gracia y de hacernos vivir vidas abundantes. Muy bien, así que hemos hablado de la importancia de la obediencia, hemos hablado de la importancia de la palabra de Dios, hemos hablado de la importancia de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hace Josué? Estos son los primeros 9 versículos. ¿Qué es lo que hace Josué en cuanto recibe este mandato? Muy rápidamente. Lo dice a todo el pueblo y ordena a personas, delega en personas que vayan por todo el pueblo reuniéndolos, aprovisionándolos, cogiendo provisiones, porque van a obedecer en 3 días. Pero además va a otro grupo especial que se compone de 2 tribus y media que habían asentado su territorio al otro lado del Jordán, en la zona de Galaad. Y les recuerda a todos ellos que se habían comprometido a apoyar a todo Israel cuando entrase en el lado oeste del Jordán. Y les recuerda sus palabras de cómo deben obedecerle. De nuevo, a este grupo tiene una situación especial y distinta que incluso no estaba contemplada cuando Dios habló a Abraham, ¿verdad? Pero en estas nuevas circunstancias, este nuevo grupo de personas tienen que obedecer a Dios dentro de sus circunstancias. Y vemos que por medio de la vida distinta de cada uno de ellos implica cosas distintas. ¿Qué es lo que tenían que hacer estas 2 tribus y medio? Abandonar sus ganados, sus casas, sus mujeres, sus niños y dejarlos en una situación de debilidad, es decir, tenían que confiar en Dios, en la obediencia a la promesa que habían dado con anterioridad y unirse a este grupo en la lucha. ¿Era porque lo necesitaba Dios para que entrasen en la tierra prometida? No. Dios no necesitaba a estas 2 tribus, a estos hombres de estas 2 tribus y medias para conquistar la tierra, pero habían dado su palabra de que lo iban a hacer. Ese era el acuerdo. Josué ahora le recuerda a este grupo lo que tienen que hacer y ellos contestan de esta manera, ¿verdad? Tan sublime. Ojalá fuese así siempre, ¿verdad? En todo obedeceremos. Lo que pasa es que luego las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? En todo te obedeceremos, solo que seas valiente y si Dios está contigo, nosotros también estaremos. Es interesante este grupo porque nos recuerda que dentro de la promesa de Dios y de lo que Dios ha dado a cada uno vive circunstancias distintas. Incluso en el pueblo de Dios, que parecía tan homogéneo, ya vemos que tienen situaciones distintas que requieren compromisos distintos. Todos han de obedecer igual al Señor, pero ellos en este momento tienen que cumplir la palabra que les había dado. Ahora, ¿cuáles son tus circunstancias y cuáles son nuestras circunstancias? Como iglesia, como familia, como creyentes. Cada uno tenemos circunstancias distintas que dependen de nuestras decisiones que hemos hecho a lo largo de la vida, dependen de lo que nosotros hemos hablado con Dios y lo que le hemos prometido o lo que hemos escuchado de Él. Dependen de cómo Dios nos coloca a lo largo de la vida. Pero cada uno de nosotros requiere que en nuestras circunstancias, sean mejores o peores, obedezcamos a Dios y cumplamos nuestros votos al Señor. Así que en este 2025, como iglesia, como creyentes, debemos recordar que hemos hablado con Dios. ¿Qué le hemos prometido? ¿Hemos hablado con Él en algún momento de servirle con todo nuestro corazón? ¿Hemos dicho que dejaríamos esto o aquello? Pues si lo has hablado con el Señor, recuérdalo y cúmplelo. El Señor no se olvida de las cosas que le decimos. Nosotros muchas veces sí, ¿verdad? Pero Dios no se olvida de ninguna de las conversaciones que hemos tenido con Él previamente. Bueno, hay mucho más en este texto, pero creo que hemos dado algunas pinceladas importantes. Josué y todo el pueblo están cumpliendo la obra salvadora que Dios comenzó en Egipto, rescatando a su pueblo de la esclavitud e introduciéndolos en la tierra prometida, tal y como juró a sus padres, tal y como juró a Abraham. Así que Dios cumple su palabra. Dios es omnipotente, Dios es soberano, Dios es poderoso. Y toda la confianza de este pueblo y de su siervo Josué tienen que estar en la realidad de quién es Dios, de quién es Yahvé, el Señor, aquel que ha dado su nombre propio y personal y exclusivo a este grupo,
que los ha unido por medio de un pacto y que ha decidido ser su Dios. A este Dios tienen que servir y ser fieles, sean cuales sean las circunstancias y las dificultades. Las hay y las hay muchas. Pero hay muchas maneras o muchas ayudas, muchas gracias que el Señor da para poder ser fieles. Su palabra es una de ellas. La obediencia es otra. La confianza en el Señor es otra. El saber escuchar la voz de Dios es otra. Es importante o es interesante ver que nada de lo que hace aquí el pueblo parte por iniciativa propia del pueblo. Simplemente escuchan lo que Dios dice y el reto es obedecerlo. Ahora mi pregunta para nosotros, para ti, para mí, es la siguiente. ¿Sabes lo que Dios dice? ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Has dicho, heme aquí, Señor, envíame a mí? Habla, que tu siervo oye. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice para tu vida, para mi vida y para esta iglesia? Para tu familia. ¿Cuál es su voluntad? Porque eso y solo eso es lo que tenemos que obedecer y cumplir. Nada más. Pero nos paramos delante del Señor, de rodillas, si hace falta, para decirle, Señor, háblame. Aquí estoy. Estas son mis circunstancias, esta es mi situación, este es mi 2025. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo darte gloria? ¿Cómo puedo honrarte? Algunos versículos que nos ayudan a enmarcar lo que tenemos que hacer este 2025. Todos por igual, luego cada uno en sus circunstancias particulares. Mateo capítulo 28, 18 al 20, texto conocidísimo por todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios requiere para ti en este 2025 y para mí? Mateo 28, versículos del 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Para este 2025, Dios quiere que hagas discípulos, que vayas y prediques, que hables, que bautices. Evidentemente no en tu casa, en la iglesia, ¿verdad? Pero esta es la voluntad para este 2025. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer discípulos? ¿Cómo vas a ir? ¿Deseas experimentar la presencia del Señor? Seguro que sí. Pues este texto dice que la vas a experimentar cuando estés haciendo discípulos, cuando estés cumpliendo la misión. ¿Cómo Pinar va a cumplir la misión? ¿Cómo va a hacer discípulos? ¿Qué es lo que va a hacer este año 2025? Pues eso el Señor tendrá que decirlo. Pero el mandato, el marco es el mismo. Nuestro propósito es ir y hacer discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 8. De nuevo el mismo texto, añade una cosa distinta. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con el poder del Espíritu Santo. Y luego podemos hacer estrategias y campañas e ideas y ver qué es lo que mejor funciona, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. La misión de Dios se cumple con el poder de Dios, no hay otra manera. Debemos buscar el poder de Dios. Debemos clamar por el poder de Dios. Debemos orar por el poder de Dios. El poder de Dios es algo real, no es un cuento, no es una quimera. Es poder. Y es el Señor el que lo da. Así que, ¿cómo voy a cumplir mi misión? ¿Cómo voy a hacer discípulos? En el poder de Dios y en la plenitud del Espíritu Santo. Un texto más de guía, ¿verdad? Porque ¿cómo hacemos eso? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Seguro que hay muchas cosas en la vida que no podemos hacer.
por nuestras circunstancias, quizás por nuestra edad, por nuestra salud, por nuestra economía. Hay muchas cosas que no podemos hacer todo. Pero esto sí que podemos hacerlo cada uno de nosotros. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Podemos orar este 2025? ¿Podemos dedicar nuestra vida a la oración y ser hombres y mujeres de oración? Yo creo que no hay ningún impedimento, porque puedes orar de pie, sentado, tumbado en la cama. Quizás el Señor desea que este año estemos de rodillas, o como sea la forma, ya me entendéis, buscando la voluntad del Señor, orando, clamando, intercediendo por su poder, por su presencia, por nuevos conversos, por su obra. Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otro texto que enfatiza la oración. Tenemos el marco de la oración, tenemos el marco de la misión, tenemos el marco de la presencia de Dios y tenemos el marco también de la palabra de Dios, el último, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 nos dice lo siguiente: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Hay muchos medios de gracia más, pero vamos a dejarlo en estos. Si dedicamos nuestros corazones y nuestras vidas en este 2025 a buscar la voluntad del Señor, a orar, a buscar su palabra, a meditar en ella, a clamar para que, cómo podemos hacer la misión, a pedir valentía, como Josué, para testificar, para hacer discípulos, a pedir poder del Espíritu Santo, para no hacer las cosas según nuestra propia humanidad, podemos confiar de que Dios va a hacer en nosotros su obra. Si obedecemos en esto, podemos estar seguros que seguramente nos equivocaremos en otras cosas, pero podemos estar seguros que Dios va a hacer su obra en medio de nosotros, que vamos a sentir su presencia y que vamos a crecer como hijos de Dios y también como pueblo. Vamos a pedir su ayuda. Bendito Dios y Padre, enfrentamos muchos momentos de cambio en nuestra vida, de decisión, de mirar atrás y de mirar al futuro. Y en esta mañana queremos pedirte y suplicarte que nos ayudes a recordar tus promesas, tus palabras, tus mandamientos, y que podamos ponerlos como colgantes que adornen nuestra vida y servirte de manera fiel. Y sobre todas las cosas queremos darte las gracias por Jesucristo, a quien vamos a honrar también ahora por medio de la Santa Cena. Gracias porque Él ha cumplido toda la ley, porque Él obedeció perfectamente, porque Él fue lleno del Espíritu Santo, porque Él vivió en tu presencia todos los días de su vida. Gracias porque Él es santo. Gracias porque Él murió por nuestros pecados, porque nunca pecó. Gracias porque Él nos introduce en la tierra prometida, porque es nuestro Josué, es nuestro Moisés, es nuestro David. Él lo es todo. Y queremos pedirte que nos avives en un mayor conocimiento de la persona y de la grandeza de Cristo Jesús. En Él oramos. Amén.